Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Un gusto de verdad tenerles acá esta mañana. Muy buenos días. Les saluda el profesor Andrés Molina Araya, en nombre de la cátedra Enrique Macaya Langman, como docente de la Escuela de Estudios Generales, sección de Filosofía y Pensamiento. Para la Universidad de Costa Rica, institución benemérita de la educación y cultura, para la Escuela de Estudios Generales y para la cátedra Enrique Macaya Langman, es un honor recibirles como público asistente a esta actividad. El 21 de mayo de 1997, hace 27 años, mediante la resolución de Vicerrectoría de Docencia, se creó la cátedra Enrique Macaya Langman, con el fin primordial de generar un espacio para la reflexión, el análisis y la crítica en torno a los estudios generales y la formación humanística. Con este objetivo nos proponemos continuar los esfuerzos precedentes de organizar actividades en todos los campos del saber humano para que afirmen y den proyección a la importancia de la formación humanística desde la Universidad de Costa Rica. De manera muy respetuosa saludamos a las personas invitadas que nos acompañan esta mañana, la máster Sofía Cortés Sequeira, la máster Fiorella Jara Sanabria, el doctor José Julián Yaguno Tomás, la estudiante Rebeca Astorga González. Saludamos también a las personas docentes, estudiantes y a todas las personas que nos acompañan vía virtual de la transmisión en vivo de los canales de la Escuela de Estudios Generales. Reciban la más calurosa bienvenida a esta actividad. En este 2025, la cátedra Enrique Macaya Langman se une a la celebración del 50 aniversario de los seminarios participativos. Por este motivo, la cátedra se une a la celebración de los 50 aniversarios con esta actividad que es coordinada por los seminarios participativos, teorías políticas y participación ciudadana y seminario humanismo, alteridad y ambiente, a quienes damos la más calurosa agradecimiento a los docentes que nos acompañan acá por la coordinación de esta actividad, también a los estudiantes de estos dos seminarios que nos acompañan esta mañana. La propuesta de los seminarios participativos nace a partir de los acuerdos del Tercer Congreso Universitario 1971-1972, que plantean una nueva estructura organizativa para los estudios generales dentro de la universidad, impulsados por el profesor chileno Raúl Torres Martínez en 1974 y bajo la premisa de impartir el curso integrado de humanidades en una forma distinta. Los seminarios inician enfocados en el principio de integración e interdisciplinariedad de la enseñanza como sugerencia orientadora al estudio del conocimiento que tiene que ver con la influencia de la ciencia y la tecnología en todas las dimensiones culturales. Esta primera experiencia fue un éxito. Desde su aprobación en 1975 por la Vicerrectoría de Docencia, en estos 50 años el carácter cogestivo ha estado a la base de los seminarios participativos, colaborando a personas estudiantes en un papel central o colaborando, promoviendo su potencial para aprender, crear, compartir, construir, espíritu creativo, crítico y fortalecer el conocimiento. En este contexto de el 50 aniversario de los seminarios participativos, damos inicio a la conferencia Del Río a la Calle, una caracterización de la protesta ambiental en Costa Rica 2013-2024, que será dictada por las siguientes personas y que vamos a presentar a continuación. Sofía Cortés Sequeira es máster en Historia por la Universidad de Costa Rica, cursa el doctorado en Historia en el programa de posgrados de Historia de la Universidad de Costa Rica, es docente en la Escuela de Historia e investigadora del Centro de Investigaciones Históricas de América Central y en el Instituto de Investigaciones Sociales de la misma universidad. Investiga temáticas de historia sociopolítica relacionadas con las dinámicas nacionales y regionales
de la Guerra Fría en Centroamérica y Costa Rica, acciones colectivas y movimientos sociales. Fiorella Jara Sanabria es máster en Psicología Comunicativa por la Universidad de Costa Rica, trabaja como docente en la Escuela de Psicología y tiene a cargo el trabajo comunal universitario, la CAPRI, Organización Comunitaria, Equidad e Inclusión, como forma de promoción de una cultura de paz. También es investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales y forma parte del equipo de investigación de protestas, la base de datos de acción colectiva en Costa Rica. Sus intereses investigativos giran alrededor de las desigualdades territoriales, el activismo comunitario y el impacto de la construcción espacial en la dinámica grupal. Nos acompaña también José Julián Yaguno Tomás, es doctor en Historia Social por la Universidad Estatal de Campiñas, Unicamp, de Brasil. Actualmente es profesor asociado de la Universidad de Costa Rica, donde trabaja en la Escuela de Ciencias Políticas e el Instituto de Investigaciones Sociales, IS. Forma parte del equipo de investigación de protestas, base de datos de acciones colectivas en Costa Rica. Sus líneas de investigación se relacionan con la historia contemporánea en América Central, teoría y pensamiento político contemporáneo y movimientos sociales. Nos acompaña también la estudiante Rebeca Astorga González, estudiante de Ciencias Políticas y asistente del proyecto de investigación de protestas, bases de datos en acciones colectivas en Costa Rica del Instituto de Investigaciones de Ciencias Sociales, IS. Sin más preámbulos, damos inicio a la conferencia que quedará a cargo de las personas invitadas. Muy buenos días a todos y todas, y muchas gracias a la Cátedra Enrique Macaya y a la Escuela de Estudios Generales por la invitación y organización de esta actividad para discutir una temática fundamental que como equipo de investigación desarrollamos, que son las acciones colectivas, el seguimiento de acciones colectivas y grupos organizados en Costa Rica, haciendo énfasis, ¿verdad?, en una caracterización de particularmente la protesta ambiental, las acciones colectivas en torno a la defensa del ambiente en Costa Rica en los últimos 12 años, del 2013 al 2025. Como equipo de investigación, precisamente realizamos un monitoreo cotidiano de acciones colectivas, y en este sentido también queremos inicialmente aprovechar para enviar un saludo a las personas presentes, quienes nos siguen por redes sociales, y también al movimiento estudiantil organizado de la Universidad de Costa Rica, que en las últimas semanas ha llevado acciones colectivas fundamentales para la defensa del modelo universitario, la democratización de la universidad, y también manifestar en este contexto universitario nuestra más profunda preocupación por la expresión reciente en diversas instancias de la universidad de expresiones criminalizantes y estigmatizantes de la protesta social y las acciones colectivas, ya que precisamente como grupo de investigación entendemos la importancia de la protesta, de las acciones colectivas para la democratización social en general, como mecanismo de expresión de demandas insatisfechas de sectores sociales, y en ese sentido pues realmente llamamos a hacer una pausa y repensar las formas en las que estamos manejando los debates y los disensos aquí en la universidad. Ya digamos entrando propiamente con la temática, ¿verdad?, ¿qué nos convoca? Primeramente quisiéramos presentar un poco lo que va a ser
el contenido de esta presentación. Primeramente vamos a hablar y presentar, ¿verdad?, en qué consiste el proyecto de acciones colectivas y grupos organizados que le llamamos también coloquialmente el proyecto de protestas del Instituto de Investigaciones Sociales. En ese sentido también abordaríamos un poco la relevancia y la importancia de estudiar académicamente la protesta social en el país, para pasar a una caracterización de las acciones colectivas y las protestas ambientales en el periodo de estudio de 2013-2025 y terminar con una caracterización del conflicto particular que se ha desarrollado en los últimos años en torno a la defensa del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo en el Caribe sur del país. Particularmente el proyecto Protestas o Seguimiento de Grupos Organizados y Acciones Colectivas en el país es uno de los proyectos, creo que el proyecto de investigación de más trayectoria en el Instituto de Investigaciones Sociales, surge precisamente en el año 2000 en el contexto de las movilizaciones ciudadanas en contra de lo que se denominó el Combo ICE, y en ese contexto es cuando tanto el Instituto de Investigaciones Sociales, en ese momento en conjunto con el programa Estado de la Nación, se plantean la relevancia de, a partir de metodologías que se han desarrollado en otras partes, principalmente desde los Estados Unidos, Europa, empezar a hacer un monitoreo cotidiano de las acciones colectivas que se desarrollan en el país, precisamente entendiéndolas como parte fundamental para entender las demandas insatisfechas de colectivos organizados de la ciudadanía y actores sociales en general. El proyecto a partir de ese momento ha tenido varias generaciones, digamos, de personas investigadoras. Una de las características fundamentales ha sido la transdisciplinaridad. En este proyecto han pasado personas con formación en trabajo social, psicología, historia, ciencias políticas, etcétera, ¿verdad? Ha sido, digamos, un equipo de trabajo colectivo. Y es a partir del año 2013 cuando se da, digamos, un proceso ya de separación entre lo que es el programa Estado de la Nación y el Instituto de Investigaciones Sociales en torno al trabajo. De hecho, el programa Estado de la Nación sigue haciendo también un monitoreo por su parte de acciones colectivas, y el Instituto de Investigaciones Sociales en el 2013 lanza la página web Protestas, que ahorita vamos a presentar con mayor detalle, que es una página, digamos, de acceso libre, público, que está a disposición de todas las personas investigadoras, estudiantes, ciudadanía en general, donde mes a mes liberamos, ¿verdad?, los datos que construimos cotidianamente en este monitoreo que realizamos. Recientemente, ¿verdad?, como equipo de investigación nos hemos integrado a darle seguimiento entonces a un proyecto que tiene ya, digamos, bastante trayectoria, donde ha habido una metodología, digamos, establecida, que permite que el relevo, ¿verdad?, que se va estableciendo temporalmente, no, digamos, afecta en lo sustancial las bases, ¿verdad?, del trabajo cotidiano que se realiza, manteniendo, digamos, una uniformidad en términos del procesamiento y construcción de los datos y de los resultados de investigación, lo que aprovecho para resaltar, pues, la importancia precisamente de contar con metodologías, ¿verdad?, establecidas para la investigación. Como mencionaba, entonces, nuestro trabajo fundamental consiste en registrar cotidianamente todas las acciones colectivas o protestas que transcurren en el territorio costarricense, utilizando una metodología que se denomina análisis de eventos de protesta, que precisamente entiende cada acción colectiva como una unidad en sí misma, a partir de identificar, digamos, los siguientes elementos para reconstruir esa acción colectiva o protesta determinada, que es la ubicación cronológica, ¿verdad?, del día específico en el que se lleva a cabo esa protesta en particular,
la ubicación espacial, ¿verdad? Registramos el territorio lo más detalladamente posible, provincia, cantón y distrito en el que se ubica esa protesta. Ubicamos el actor colectivo, es decir, quiénes son las personas que protestan, y esos actores, digamos, tenemos una serie de categorías que precisamente esta guía de codificación, que está disponible también para descarga si les interesa, digamos, indagar, ¿verdad?, en esta metodología de análisis, está disponible para descarga en nuestra página web. Tenemos una serie, ¿verdad?, de categorías de tipo de actor, para un poco también a partir del conocimiento de la protesta en el país, se realizó esa categorización, por ejemplo, estudiantes, personas trabajadoras, grupos empresariales, ambientalistas, derechos humanos, indígenas, campesinado, ¿verdad? Hay una serie de categorías que nos permiten registrar con mucho detalle un poco cuáles son las características de pertenencia de las personas que protestan. Ubicamos también la demanda, ¿verdad? La protesta o la acción colectiva tiene una dinámica contenciosa, siempre hay algo que se reclama, siempre hay algo que se solicita, algo que se apoya o algo que se rechaza, ¿verdad? En ese sentido, ubicamos cuál es la demanda. También en la guía de codificación van a poder encontrar todas las categorías de demanda que tenemos, si es defensa del ambiente, si es defensa de la educación, es defensa de la seguridad social, defensa de los derechos laborales, etcétera, ¿verdad? Ahí tenemos una serie de categorías para identificar qué es lo que se está demandando, ¿verdad? ¿Dónde está esa insatisfacción o esa necesidad que se está buscando solventar a través de una movilización o de un repertorio de acción determinado? Eso me lleva a los repertorios de acción. Normalmente o tradicionalmente pensamos en protesta únicamente a partir de ciertos repertorios, más clásicamente si ubicamos, no sé, una marcha, un bloqueo o un grupo de personas, digamos, manifestándose en la calle. Pero resulta que los repertorios o las formas que los grupos organizados emprenden para llevar o movilizar sus demandas son mucho más amplios que los que clásicamente entendemos como una protesta. Y en ese sentido tenemos repertorios de acción de carácter no institucional o más transgresor, que son todos aquellos que más clásicamente ubicamos, que transcurren en la calle, todos estos que les hablaba, un bloqueo, una concentración, una marcha. Y tenemos repertorios de acción institucionales, que precisamente son la mayoría de las acciones que registramos y son todas esas formas que antes de llegar al espacio de la calle intentan digamos, resolverse precisamente por vías menos transgresoras o a través de la institucionalidad. Ahí tenemos comunicados de prensa, tenemos reuniones con autoridades determinadas, tenemos, por ejemplo, acciones constitucionales o demandas ante la Sala Cuarta, ante la Contraloría General de la República, que actores colectivos, ¿verdad?, utilizan para intentar canalizar sus demandas insatisfechas. Y lo que hemos encontrado es que normalmente solo cuando la institucionalidad se niega a resolver y canalizar debidamente esa demanda, es que normalmente entonces después de ese primer momento, digamos, menos transgresor, los actores deciden tomar el espacio de la calle. Casi nunca es al revés, ¿verdad? Primero hay un intento de canalización institucional, cuando la institucionalidad se cierra a atender esa demanda o mínimamente dar una respuesta, es que encontramos repertorios de acción, entonces ahora sí, más transgresores, digamos el más transgresor que ubicamos es el corte de ruta, digamos el bloqueo como tal, para generar mayores acciones de presión. Y finalmente ubicamos cuál es el ente demandado, a quién, digamos, están apelando para que resuelva sus necesidades.
si es, por ejemplo, el Ministerio de Educación Pública, si es la Caja Costarricense del Seguro Social, si es la Sala Cuarta, si es la Universidad de Costa Rica, o sea, cuáles son las instituciones que la gente más apela para resolver sus necesidades insatisfechas. Y en este sentido, ¿verdad?, hemos podido como ubicar entonces, gracias a esta metodología, pues una serie de tendencias que nos permiten, digamos, con criterios más objetivos, más allá de los sentidos comunes o discursos que a veces se movilizan de cómo es la protesta, de quién protesta, de para qué protestan, caracterizar, digamos, con bases más objetivas y, digámoslo así, científicas, en la protesta social en el país. ¿Cómo hacemos esto? A partir de entonces un monitoreo cotidiano, todos los días, de fuentes periodísticas, es decir, registramos las protestas que los periódicos nacionales y regionales cubren en el país, y para eso lo que tratamos como equipo de investigación es utilizar un repertorio amplio de medios de prensa para minimizar los sesgos ideológicos que un determinado periódico pueda tener. Entonces, a nivel nacional, trabajamos con CROI, con La Nación, con Surcos Digital, con el Diario Extra y el semanario Universidad. Pero también un poco parte de los sesgos, digamos, de la fuente es que normalmente los periódicos nacionales son muy centralistas y solo registran lo que pasa en el Valle Central. Para minimizar ese sesgo centralista es que hemos tratado de incorporar también periódicos digitales de carácter regional para intentar aproximarnos a cuáles son las dinámicas que en ciertas regiones en particular tienen las acciones colectivas, y para eso incorporamos el Norte Hoy y San Carlos Digital, que son de la zona norte, y La Voz de Guanacaste, valga la redundancia, Guanacaste. Las características que ocupamos para poder incorporar, digamos, un medio de prensa al monitoreo cotidiano es que ese medio de prensa tenga sección de noticias y que se publiquen diariamente y que tenga un mecanismo de búsqueda por orden cronológico para poder hacer entonces la debida revisión. Mes a mes, a fin de mes, nos reunimos como equipo de investigación, validamos todas las acciones que encontramos, que estén todos los elementos necesarios, que califique efectivamente como acción colectiva, y consolidamos entonces el registro respectivo de acciones colectivas, digamos, de febrero 2023 o 2024. Ese es un poco el procedimiento. Y entonces, como les decía, esta metodología nos permite hacer un seguimiento temporal, un seguimiento espacial, temático, de perfiles y tendencias de la protesta social en el país, y nuestra base de datos, que es esta, así se ve en la página web para poder accesarles a esta, protestas.isu.crac.cr, tiene entonces registros en esta dinámica, digamos, de relevo de equipos de investigación desde el 2013 hasta hoy en día. Tiene un sistema de búsqueda muy ágil por etiquetas temáticas que utilizamos para poder, no sé, todas las protestas que son de educación, ponemos la etiqueta de educación, las que tienen que ver con agua, les ponemos la etiqueta de agua, etcétera, etcétera. Tenemos un montón de etiquetas, y también tiene un sistema de búsqueda por palabra clave. Si es que ustedes no encuentran la etiqueta respectiva y andan buscando otra categoría, ahí la pueden buscar por palabra clave. Y por criterios también temporales, de actor, de demanda, ¿verdad? Tiene un sistema de búsqueda muy ágil para que realmente la gente pueda ubicar pues las temáticas que le interesan, y está actualizada, creo que ahorita hasta hace un par de meses, ¿verdad? Hasta marzo de 2025, normalmente mes a mes liberamos los datos para acceso público. Además, ¿verdad?, de encontrar los registros diarios de acciones colectivas, liberamos este producto que se llama la cronología
de la protesta social, que es eso, es un documento en PDF donde viene el relato cronológico de todas las acciones que diariamente encontramos en ese mes, ¿verdad? Martes 1 de abril, miércoles 2 de abril, y ahí viene el relato de cuáles acciones colectivas se desarrollaron ese día. Y además tiene una sección donde anexamos todos los productos ya de investigación, es decir, además de crear el dato, lo analizamos. Normalmente publicamos un informe anual de la protesta social en el país y artículos de investigación y todo, digamos, lo que publiquemos en revistas académicas como proyecto de investigación, también lo subimos a nuestra página web, que entonces ya saben, ¿verdad?, para sus investigaciones y demás, la pueden accesar libremente. Y yo me quedaría hasta aquí. Buenos días. Ok, después de esto que les explicó Sofía, ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué es importante analizar la protesta social en una democracia, verdad? ¿O cuál es el aporte de este análisis a nuestra sociedad? Bueno, esto es especialmente importante si una piensa en el discurso que hay alrededor de Costa Rica como un Estado-nación, ¿verdad? Una de las cosas que caracteriza a Costa Rica o que le diferencia de otros países de la región, al menos a nivel discursivo, es esta idea de que estamos en una democracia sólida, ¿verdad? Y incluso tenemos esta plaza que espero que todos conozcamos y que es la Plaza de la Democracia, donde hacemos una alegoría a esa democracia sólida o esta tradición democrática que tenemos en este país. Y usualmente, digamos, cuando pensamos la democracia, la pensamos como el ritual que implica ir a votar, ¿verdad? Pero casualmente esto es nada más un ritual que se hace cada 4 años. Una podría pensar, ¿cómo hacemos o cómo ejercemos la democracia diariamente cuando no estamos votando, ¿verdad? Pensando de que si vivimos en este sistema político y tenemos como este discurso de excepcionalidad relacionado al sistema político y a la solidez del sistema político, ¿cómo deberíamos de tener como algún ejercicio donde también lo hagamos diariamente, digamos? Y bueno, es interesante porque cuando una piensa la democracia, nada más a veces lo relaciona mucho a el voto, a ejercer el voto. Sin embargo, hay otras formas de construcción democrática que son todas cotidianas y que nos permitirían, digamos, como pensar la democracia un poco más ampliada de lo que usualmente se piensa. Y, por ejemplo, también es participación democrática cuando las personas participan en grupos comunales como asociaciones de desarrollo, grupos juveniles, personas adultas mayores, juntas de salud, juntas de educación, ¿verdad? Todos estos ejemplos de participación comunitaria diaria y que se enfocan, digamos, en necesidades de las personas en sus contextos locales. Pero también una podría pensar que otras formas de construcción democrática son la libertad de expresión o la defensa de la libertad de expresión, ¿verdad? De que todas las personas tengamos derecho a poder decir cuáles son nuestros pensamientos, incluso si esto va en contra de ¿verdad? Una idea como, no sé, de un gobierno, por ejemplo. También la defensa de los derechos básicos, es decir, la defensa de que todas las personas tengamos acceso al agua, todas las personas tengamos acceso a la educación pública o una educación de calidad, todas las personas tengamos posibilidad de comprarnos una vivienda o poder tener seguridad jurídica de la tierra, también de que todas las personas podamos acceder a un sistema de salud eficiente o a un sistema de electricidad, digamos, que sea asequible. Otra forma de construcción democrática diaria es la defensa de la división de poderes, ¿verdad? De la capacidad de que los gobiernos se tengan una posibilidad de contrapesos, en los poderes, es decir, de que si un poder quiere tomar muchísimo más
peso que el otro le permita o le ponga un freno, ¿verdad? Eso es parte de la construcción democrática diaria. Y otra forma de la construcción democrática es la protesta. Como decía Sofía, en la protesta se puede ver cuáles son las demandas de las comunidades o las demandas de grupos que están siendo insatisfechas por este sistema político. Y bueno, nada más traía como algunos ejemplos de cosas que nos deberían de encender las alarmas en el momento en que estamos hablando de la protesta, ¿verdad? Un ejemplo que tal vez tenemos demasiado cercano y que nos permite ver como un caso extremo es el de Nicaragua, ¿verdad? Que es un gobierno en el cual no se permite, digamos, tener como una posición distinta al gobierno. Y las personas que tienen una posición diferente o son exiliadas o son perseguidas en el propio país. Pero también en Costa Rica tenemos otros ejemplos, porque a veces es fácil ver como lo que sucede en otras latitudes, en otros países, pero en Costa Rica también tenemos bastantes ejemplos, y una de ellas es la ley antihuelgas que se promulgó en el gobierno de Alvarado Quesada, que reduce las posibilidades de que trabajadores públicos y sobre todo estos que tienen esta categoría de esenciales puedan protestar en el momento en que quieren reivindicar algún derecho en sus ambientes laborales o alguna demanda social. Y también recientemente tenemos el interés, digamos, del Consejo Universitario de promover, digamos, la entrada de la Unidad Especial de Investigación en las protestas estudiantiles. Todos estos, digamos, son ejemplos de cómo deberían de encenderse las alarmas nuestras como personas, ciudadanos y ciudadanas de un sistema democrático de manera diaria, no pensarlo solamente como cuando tenemos que ir a votar. Y bueno, ya decantando en el tema de la protesta ambiental, esto es especialmente importante analizar si nos ponemos a pensar en toda una marca país que tiene Costa Rica, ¿verdad? Que es esta de Esencial Costa Rica, que ¿cómo se vende? Bueno, se vende como que somos este destino ecoturístico, ¿verdad? En el cual se respeta la naturaleza y esto, digamos, queda totalmente ejemplificado con esta clase de publicidad donde se hace esta vista o esta fotografía panorámica de los bosques y pareciera, digamos, si una fuera del extranjero, pareciera que esto es como un idilio, ¿verdad? Una cuestión súper idílica. Pero aquí entonces una debería ya de preguntarse, y es una de las cosas que nos preguntamos el día de hoy y que queremos como responder a través de una caracterización de la protesta ambiental, es si este discurso de Costa Rica esencial o de este discurso de Costa Rica en defensa del ambiente es acorde a las prácticas, ¿verdad? Y bueno, con base a esto les presentamos la caracterización de la protesta ambiental en Costa Rica entre el 2013 y el 2025. En nuestra base tenemos 11.502 registros de acciones colectivas para abril del 2025. Lo que hicimos fue primero establecer un periodo de análisis que fue el 1 de enero del 2023 al 31 de marzo del 2025 y las acciones que les vamos a presentar todas tenían en común que estaban vinculadas a la defensa del ambiente como la demanda, digamos, de todas. En resumen, nos quedamos con una muestra de 325 acciones que son las que les vamos a hablar en este momento. Bueno, ¿dónde se localizan estas acciones ambientales? Si vemos el mapa, bueno, hay 114 de estas 325 que se localizan en la provincia de San José y hay otras 114 que no tienen localización. Sofía les habló de que hemos pasado diferentes equipos de investigación por el proyecto y eso también hace que tengamos a veces diferentes criterios de cómo incluir algunas cosas. Entonces, recientemente empezamos a incluir todas las acciones, toda la localización de todas las acciones para poder hacer mapas, pero anteriormente habían acciones que eran de carácter institucional, es decir, como pronunciamientos o cartas que no se contemplaban o que no se colocaba la geolocalización. Entonces, por eso tenemos 114 que no podemos localizar. Ok, de estas 114
que sí se localizaron en la provincia de San José, tenemos que hacer como una pequeña aclaración de que qué pasa con Costa Rica. En Costa Rica la tendencia que hay de la acción colectiva es que las personas, como todo está tan centralizado lamentablemente en la GAM, pero sobre todo en San José, muchas personas de otras provincias vienen a protestar a San José para poder reivindicar sus demandas, ¿ok? Entonces puede que hayan algunas acciones de acá que sean o que hayan sido hechas por organizaciones de fuera de la GAM o de afuera de San José, pero que como terminaron siendo o en Zapote, ¿verdad?, al frente de la Casa Presidencial, o en el Distrito del Carmen, frente a la Asamblea Legislativa, entonces se terminan colocando acá. Entonces, bueno, por eso la sobrerepresentación de San José. Después nada más quería hablarles como de la provincia de Punta Arenas y la provincia de Limón, que tienen, digamos, el segundo y el tercer lugar de acciones colectivas en defensa del ambiente, y que se vinculan, digamos, a proyectos como por ejemplo las represas hidroeléctricas que se quieren construir aquí en la zona sur, o también la refinería que se ha querido promulgar en la provincia de Limón, o también que ahora más adelante Rebeca va a profundizar, el irrespeto por la zona marítimo terrestre en todo el caso de Gandoca Manzanillo. Ok, respecto a las demandas de las protestas ambientales, bueno, el 22% de estas protestas, que son 71, una frecuencia 71, están vinculadas a proyectos contra megaproyectos o neoextractivismo. Es decir, aquí encontramos todas estas demandas vinculadas a proyectos urbanísticos o proyectos de mercado inmobiliario que se quieren promulgar en zonas costeras, pero también aquí están todas las hidroeléctricas, la refinería, y una que es muy famosa y que deberíamos de tener como muy a la vista es la de la extracción minera en el norte del país. Entonces aquí están todas estas demandas vinculadas que representan el 22%. Contra la contaminación ambiental sería la segunda demanda más usual, que representa el 20% y que está vinculado a la contaminación de ríos, pero también la contaminación por agroquímicos. Después, en la defensa de los animales, que es la tercera demanda más usual, están todas aquellas vinculadas, por ejemplo, al cierre de el zoológico Simón Bolívar, y también contra corridas de toros y también contra topes. En la defensa del recurso hídrico está todo, digamos, aquí están todas las protestas que se vinculan a lo que sucedió el año pasado con la gasolina, que estaba contaminando diferentes comunidades como por ejemplo Moravia, Guadalupe, pero también aquí está como toda la defensa de los ríos. En quinto lugar está contra el exterminio de especies, que es el 10% de las acciones colectivas, y que está vinculado a demandas como la pesca de arrastre, contra la pesca de arrastre, o contra el aleteo de tiburones, ¿verdad? Si ven esta de contra exterminio de especies y en defensa de los animales, una de las grandes diferencias es que esto habla más o se enfoca más en animales silvestres. Y en últimos lugares, con 8 y 4%, están lo del manejo de la basura, en contra, digamos, a favor de cierres de rellenos sanitarios, o en contra del manejo inadecuado de la basura, que esto ahorita está tomando mucha relevancia con el Ministerio de Salud, que está promulgando un nuevo proyecto de ley, un nuevo reglamento para que se regionalicen los rellenos sanitarios, y contra los monocultivos, que básicamente son el 4% de las acciones, y que está vinculado con en contra de la expansión, por ejemplo, de la piña. Bueno, yo voy a continuar con esta caracterización que estaba haciendo mi compañera. Va a pasar. Y en este caso lo que vamos a ver son cuáles son las personas y grupos organizados que más protestan. Como estamos precisamente hablando de temas ambientales,
pues tiene sentido que la mayoría de los grupos y de las comunidades que protestan estén caracterizadas como ambientalistas. Entonces de las 325 acciones que identificamos, un poco más de la mitad son precisamente grupos que se identifican como ambientalistas. Ahora les voy a decir cuáles son algunos de estos grupos. Después vienen los grupos vecinales, que pueden ser organizaciones formales como juntas de educación, de salud o asociaciones de desarrollo, o simplemente grupos de vecinos y de vecinas que se organizan para protestar por el agua o para defender un humedal, etcétera. Y los grupos de ciudadanía, que son personas organizadas, que no necesariamente se vinculan a una organización formal tampoco, pero que participan en alguna de estas movilizaciones. Y ahí tienen también otros grupos de personas organizadas que también apoyan o participan en algunas de estas campañas ambientales. Sobre las organizaciones, entonces hay como algunos criterios que podríamos entrar un poco más en detalle. En cuanto a las organizaciones, hay una diferencia entre ambientalistas y ecologistas. En la base de datos no hacemos esa diferencia, pero eso es importante tomarlo en cuenta en las protestas y en la dinámica, porque precisamente dependiendo de cómo se autodenominen las organizaciones, pero también de acuerdo a su ideario. Por ejemplo, ambientalistas generalmente son organizaciones que están más concentradas en la conservación, por ejemplo, y las organizaciones ecologistas van un poco más allá de la conservación y están preocupadas también por consecuencias más estructurales como las desigualdades, por ejemplo, o tienen proyectos de transformación, digamos, de la realidad un poco más amplios. Pero en el caso de nuestra base los incluimos, digamos, como con la misma categoría de ambientalistas. Ahí van a encontrar ustedes muchos tipos de organizaciones diferentes. Las principales que se vinculan a este tipo de protestas son las organizaciones no gubernamentales, las ONGs, grupos de base, colectivos ambientales, grupos estudiantiles y federaciones, ya sea federaciones ambientales o federaciones de estudiantes. Y los tipos de alianzas surgen precisamente cuando hay alguna temática general, como por ejemplo la minería. Entonces se generan campañas, por ejemplo, frentes comunes, bloques, etcétera. Son distintas maneras en que las organizaciones intentan generar pues alianzas con más sectores y lograr que se gane alguna reivindicación. En el tema ambiental, las organizaciones ecologistas han logrado, por ejemplo, lograr muchísimas de sus demandas, como por ejemplo la prohibición de la explotación petrolera o de la minería a cielo abierto, son algunos de estos ejemplos. Y aquí se van a encontrar ustedes cuáles son los tipos de acciones, ¿verdad? Lo que ven como el 42%, que es el color celeste, son lo que Sofía mencionaba al inicio, que son como los tipos de acciones más institucionales, que generalmente tiene que ver con pronunciamientos, con conferencias de prensa, con comunicados, con acciones de comunicación que van preparando la reflexión para después poder hacer algún otro tipo de actividades. Lo que ven en color rojo son las concentraciones y lo que ven en el color verde son las denuncias, que serían todas las acciones legales, recursos de amparo, cartas, denuncias ante la Procuraduría de Ética Pública, etcétera, etcétera. Entonces, como ustedes ven, son bastante variados, pero por lo menos en el caso de Costa Rica, eso lo hemos visto en el tema ambiental, pero también en casi todos los otros temas. La declaración pública, los pronunciamientos, las acciones de comunicación son generalmente la mayoría. Eso es lo mismo que les acababa de decir, ahí lo pueden ver distribuido como las formas más institucionalizadas, digamos, de alguna manera corresponden a más del 50%, al 66%, y las no institucionalizadas, que generalmente tienen que ver con huelgas o con cierres de calles, por ejemplo, cortes de ruta, son las menos. Aquí pueden ver hacia quién se dirige la demanda, o sea, la protesta concretamente es insatisfacción, hacia dónde es que se canaliza, ¿verdad? Generalmente es hacia el gobierno en general, muchas veces no es una reivindicación específica a alguna institución, sino al gobierno
en general, que es la mayoría de los casos, y después entrarían los ministerios. En este caso particular, la mayoría de demandas se dirigen precisamente al Ministerio de Ambiente y Energía, que es pues el que se encarga de regular muchísimas de estas políticas y de estas situaciones. Y después sigue el gobierno local, que son pues básicamente las municipalidades, donde también ocurren muchos de estos conflictos, sobre todo relacionados con el agua o con las carreteras o con alguna política específica. Ahí pueden ver como el resto, pero estas tres son como las principales. Aquí hicimos una división por las últimas administraciones, ¿verdad? Por los últimos gobiernos, y aquí ustedes pueden ir viendo, en este caso en concreto, con esta muestra de 325 acciones, cómo es que se van distribuyendo en las diferentes administraciones. En el gobierno de Luis Guillermo Solís y en la actual administración son donde se concentran la mayoría de las acciones que hemos registrado, ¿verdad? En el caso del 2014-2018 son 108 y en la administración actual 135. Y ahora pasaríamos con esta caracterización más general de algunas de las tendencias con un caso específico que ya ustedes han escuchado en la prensa, que tiene que ver con el refugio Gandoca Manzanillo, que se ubica en el Caribe Sur y que precisamente nos puede servir como un ejemplo más concreto donde ustedes puedan ya ver cómo se articulan algunas de las cosas que hemos estado planteando anteriormente, y le voy a pasar entonces la palabra a la compañera Rebeca para que pueda darnos estos elementos. Primero un poco de contexto de qué es el Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo. Es una zona de protección que fue creada en 1985 por medio de un decreto ejecutivo en la administración de Luis Alberto Monge. La razón de la creación de este espacio es porque es una zona ubicada en el Caribe Sur que tiene muchísima biodiversidad, por eso es parte del corredor biológico. Talamanca Caribe hay una gran cantidad de especies endémicas, migratorias de aves, también hay herpetos, hay muchísimos mamíferos. Y también tiene la particularidad de que tiene una gran diversidad de biomas, porque tiene manglares, humedales, arrecifes de coral, playas donde anidan tortugas baulas, entre otros. Entonces, bueno, Costa Rica, ¿verdad?, que siempre ha apuntado, entre comillas, a ser líder de la conservación. Durante los años 70s y 80s, pues crear zonas de protección era muy importante para poder consolidar eso, y el refugio fue una de ellas. Como pueden observar en el primer mapa, el blanco, este es el mapa original, las 10.452 hectáreas, tanto terrestres como marítimas, con las que contaba el refugio. La parte que está señalada como en gris, que está señalada por la flecha roja, es la zonificación original. Como pueden ver, abarca Punta Mona, Punta Uva, Manzanillo, Gandoca, Cocles. Sin embargo, la zonificación sufrió una modificación en 2014. Y bueno, este es el segundo mapa. Como pueden ver, señalado por la flecha, como que se cercenó una parte muy casualmente por la costa, que claramente respondía a intereses inmobiliarios, ¿no? Porque a todos nos gustan los hoteles de playa que tienen vista al mar. Y bueno, en realidad esto no fue algo que sucedió solo en 2014, en realidad, como pueden ver en esta línea del tiempo, es algo que se empezó a generar desde el 88, tres años después de que se creó el refugio. El gobierno hizo un préstamo con el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento, y pues consistía en brindar titulaciones.
en la zona atlántica para fomentar el desarrollo socioeconómico. Entonces, desde entonces se empezó, ¿verdad?, con esta tendencia de dar titulaciones dentro del refugio, lo cual claramente es irregular porque es un refugio, no puede titularse. Y una de las personas, bueno, de las familias que tiene propiedades irregulares dentro del refugio y que me imagino que han escuchado en la prensa, es la familia Pacheco Dent, quienes adquirieron varias hectáreas 15 años después de que se fundó el refugio. Y bueno, en su momento claramente porque no podían construir ni tampoco talar ni cambiar el uso de suelos, acumularon varias demandas para evitar la expropiación e incluso anular la creación del refugio. A pesar de que ya en 2006 les habían dicho no pueden construir ahí porque primero esto es un refugio y además en sus propiedades pasa un estero y un río, pero continuaron insistiendo. Y para 2011, bueno, entre 2011 y 2014, diputaciones del PUSC, Walter Céspedes y Manuel Hernández del Movimiento Libertario, propusieron un proyecto de ley 18.207 que de nuevo volvió a insistir con el tema de la titulación. Ellos argumentaron que era para mejorar las condiciones socioeconómicas porque el refugio había afectado a la ciudadanía y que pues están teniendo situaciones de empobrecimiento porque el refugio no les dejaba prosperar. Pero realmente este proyecto no brindaba titulaciones a la ciudadanía, sino que más bien respondía al desarrollo inmobiliario. Y pues tristemente fue aprobado en 2014. En ese mismo año, la Asociación de Desarrollo para la Ecología, a través de Marco Levy, interpusieron una acción de inconstitucionalidad, y acá es donde ya empiezan a aparecer los grupos organizados, los colectivos, los movimientos, etcétera, en defensa de Gandoca. Y pues finalmente en 2019 la sala aprobó, falló a favor de la acción de inconstitucionalidad y dijo que se tenían que devolver las hectáreas y se suspendían cualquier tipo de permiso para 2020. Sin embargo, esto no sucedió, no ha sucedido realmente, y de nuevo volvemos a ver un poco las redes como de poder que sigue teniendo la familia Pacheco Dent, ahora representada por Alan Pacheco Dent, que es el hijo de Leonel, en este momento, bueno, el Ministerio de Ambiente, por medio de Franz Tattenbach, ha confirmado que efectivamente el SINAC y la Municipalidad de Talamanca han otorgado permisos irregulares, especialmente en las propiedades de Pacheco Dent, para el cambio del suelo, para la tala de árboles, y bueno, claramente esto salió a la luz y se detuvo, pero en realidad no, porque en otras zonas, muy posiblemente con personas que ni siquiera están identificadas, otros dueños de otras hectáreas, continúa la devastación en Manzanillo, están rellenando los humedales, talando árboles, entre otras. Y aquí es donde aparece, ¿verdad?, la línea de defensa por Gandoca. Yo me ubiqué, digamos, entre las acciones de 2024 y 2025, que son como las más recientes, que me imagino que habrán escuchado, y se registraron 15, en su mayoría también por la vía institucional. Los principales, digamos, como actores son, bueno, el colectivo Talamanca Siempre Verde, Coirenas, la asociación indígena Biribirí, ADITIC, la Asociación de Turismo Ecológico y Conservación, Ecoturismo y Conservación, perdón, ATEC, el Movimiento Cahuita Unida y por último la Asociación para el Desarrollo de la Ecología, que ha sido, yo diría que una de la columna vertebral
de la defensa por el refugio, porque fueron quienes iniciaron con las acciones de inconstitucionalidad, poniendo las denuncias, etc. Bueno, ya adentrándonos un poco en la coyuntura, hay registros de 8 declaraciones públicas, específicamente como cartas públicas, oficios, donde solicitan la investigación por parte de la Contraloría, de la Procuraduría, de la Defensoría, para todas las irregulares referentes a cambios de suelos, límites de la zona marítimo terrestre, la venta de propiedades y claramente la administración del refugio. También se han dado como conversatorios y conferencias de prensa. En la denuncia ante entidades nacionales o internacionales se registraron 3 que en realidad van por la misma línea, ¿verdad? Denuncia de tala ilegal, de cambios en la zona marítimo terrestre y que las autoridades no han realmente aclarado. También una campaña informativa hecha por el Frente Nacional de Lucha y la Alianza Vida Digna sobre la situación. Una concentración donde participaron estas asociaciones y donde hicieron un llamado a mantenerse vigilantes, ¿verdad? Porque las autoridades han abandonado por completo realmente la vigilancia de que se respeten los bienes comunes en el refugio. Una marcha, aquí tengo que hacer una aclaración, porque el resto de demandas, digamos, están bajo defensa del ambiente, específicamente la de marcha no, eso está bajo la demanda de fiscalización y rendición de cuentas, pero decidí incluirla porque en esta marcha, que fue el 5 de febrero, en la que participó el movimiento estudiantil, hubo un perifoneo en el que se hacía una denuncia sobre la mala gestión del MINAE, y ahora que estábamos tocando el tema de la criminalización, pues sucedió eso. La persona que iba manejando la tumbacocos fue perseguida prácticamente por la policía bajo una mentira que era que no tenía los papeles al día, cosa que sí tenía. Entonces claramente es persecución y se estaba criminalizando la protesta. Entonces me pareció importante incluirla. Y bueno, ya por último en otros sería una recolección de firmas de estas mismas asociaciones para adherirse a un pronunciamiento que, bueno, le solicita a Rodrigo Chávez que respete las áreas protegidas. Estas son algunas imágenes, fotografías, ¿verdad? La que está en el extremo derecho arriba, como pueden ver, imagínense ahí la leyenda esencial Costa Rica, como lo decía ahora la profe, claramente no está acorde a nuestras prácticas la imagen que vendemos ante el mundo. Esa es solamente, digamos, una vista panorámica de cómo se ve la tala de árboles dentro del refugio. Luego vemos más cadáveres a la par, árboles totalmente cercenados. Y bueno, estos árboles son, más que árboles, son hogares para aves, para serpientes. También podemos ver un drenaje, digamos, o canalización de los humedales, de los ríos, de los esteros. Lo vemos en la esquina superior izquierda y también en la parte de abajo. Esas vagonetas que ven allá son para rellenar los humedales y para terminar, ¿verdad?, de matar lo que queda del refugio. Y ya por último tenemos la venta ilegal de propiedades dentro del Caribe. Llama mucho la atención, ¿verdad?, que no dice se vende, dice for sale. Y bueno, claramente esto también denota que esta clase de desarrollo inmobiliario tiene un público muy específico, que es una de las cosas que denuncian los grupos organizados, las asociaciones, los colectivos. Específicamente en una de las denuncias públicas hicieron una conferencia de prensa en la cual hablaban de los problemas de desplazamiento
que han sufrido desde hace muchísimos años y que realmente al final del día la zona del Caribe Sur y muy especialmente el refugio de vida silvestre está en total abandono por el Estado. Realmente la gestión de áreas protegidas de Costa Rica se está quedando corta, especialmente por la difusa definición que tienen de los límites de la zona marítimo terrestre. Prácticamente que estas zonas simplemente son una moneda de cambio, ¿verdad?, para desarrollo inmobiliario, turismo no sostenible, y han dejado de lado a las comunidades locales y peor aún a la misma naturaleza. Simplemente las políticas ambientales de Costa Rica están más orientadas a que se permita la mercantilización de la naturaleza al final del día. Y esto es en realidad bastante lamentable. Es muy posible que, fijo, en este momento están talando árboles en Manzanillo o están drenando algún humedal y simplemente no nos estamos dando cuenta, porque también una de las cosas que denuncian los grupos es que no se está dando seguimiento a las denuncias, digamos, que ponen, si no hasta muchos días después. Imagínense que el 29 de marzo decomisaron como 3 motosierras y luego el 3 y 4 de abril también tuvieron que poner otra denuncia porque seguía habiendo movimientos ilegales dentro del refugio. Entonces, bueno, realmente todas estas demandas insatisfechas han resultado en las acciones colectivas ya mencionadas anteriormente, que, como habían explicado anteriormente, se mantienen en la vía institucional. La marcha ya pues salió un poco, pero entonces podríamos pensar que la situación, conforme empeore, va a tener acciones colectivas que transgredan más para intentar brindar más visibilidad, ¿verdad?, a esta problemática que desbalancear los ecosistemas es algo realmente grave, que en su momento tal vez las autoridades no están realmente comprendiendo la gravedad del asunto, porque tenemos que coexistir y no simplemente vendernos al mercado. Gracias. Bueno, muchas gracias por la valiosa y necesaria concientización, casi podría decir yo, de lo que está pasando en este país. A continuación vamos a abrir un espacio de preguntas. Entonces las personas que tengan alguna consulta me levantan la mano y yo me movilizo hacia donde se encuentren para hacer alguna consulta. Buenos días, muchísimas gracias por la conferencia. Creo que es muy importante conocer estos esfuerzos dentro de la institución por revisar todo lo que sucede en nuestro país en relación con las protestas. Perdón. Yo quería preguntarles, bueno, nosotros en nuestro curso trabajamos un texto literario, la novela de Carlos Villalobos que se llama Donde Nadie, que tiene que ver con los envenenados por Nemagón. Y la novela inicia precisamente con una escena de una protesta en la que una comunidad, ¿verdad?, los envenenados por Nemagón, pasean con féretros, van hacia la casa presidencial, y de lo que se quejan es que el narrador protagonista, digamos, se queja sobre todo de que no hay medios que atiendan o que den visibilidad a esa protesta. Entonces quería preguntarles, a partir de lo que ustedes explicaron en relación con su proyecto, ¿cómo manejan estas protestas que no se ven? ¿Sí? Porque, ¿verdad?, ustedes están muy enfocados precisamente en los medios y uno, por supuesto, lo comprende, ¿verdad? Pero todas estas protestas que no se ven, que son tocadas por los medios 10 años más tarde de que se dieron los hechos, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para darle visibilidad? Yo creo que ahí
para eso está también el texto literario y están otros medios, ¿verdad? No solo los medios periodísticos, ¿verdad? Entonces quería preguntarles a ustedes si han reflexionado como equipo de investigación en torno a estas cuestiones que me parecen también muy relevantes, ¿verdad? ¿Qué pasa con la protesta que no conocemos, que no vemos, que no se publica, que no se, ¿verdad? Que pasa silenciada. Esa era mi consulta y muchísimas gracias por la conferencia. Muy bien. ¿Alguna otra persona? Bueno, primero que todo, buenos días. Agradecerles, ¿verdad?, por la conferencia, este tema tan importante, ¿verdad?, y darle la visibilidad, ¿verdad?, a todo este tipo de propuestas. Yo tenía una pregunta en concreto. Bueno, desconozco si su trabajo o su investigación, ¿verdad?, se realiza solo, como por decirlo de esta forma, en áreas específicas del país. ¿A qué me refiero con esto? Que, bueno, cuando ustedes mostraron las fuentes periodísticas, mostraron distintas fuentes, como dije anteriormente, pero mi pregunta es, ¿han pensado incluir fuentes periodísticas de otras provincias, por decirlo de esta forma? Porque ahí vi que ponían una de, si no me equivoco, de Cartago y de Guanacaste. No sé si han pensado incluir también específicamente de la región de Punta Arenas, de la zona sur, de Cotobruz. Entonces, a eso va dirigida mi pregunta, si es que han pensado incluir más fuentes periodísticas de este estilo. ¿Alguna otra consulta? O si no, yo tengo unas que quisiera consultarles. Me parece que bueno, yo quisiera consultarles primero si el instituto tiene una matriz teórica como para recibir, no sé, pensaba la interseccionalidad, la teoría de regímenes de bienestar, ¿verdad? Si eso se procesa bajo una matriz teórica, si también cuentan con algún criterio teórico para distinguir el tipo de protestas, porque no es lo mismo una protesta pro vida, digamos de un grupo pro vida, o un grupo, no sé, ahora en los últimos años, digamos, el presidente ha hecho también movilizaciones, ¿verdad? Que eso no hay que dejarlo de ver. O sea, la derecha también se moviliza. Y también hay que ver también digamos, no todo movimiento social, por ser movimiento social, tiene verdad. Hay criterios, digamos, que hay que discutir políticamente. Entonces, si tienen algún criterio teórico para discutir eso. Luego me gustaría saber si después de la ley antihuelgas de Carlos Alvarado, la Unidad Social Cristiana, Liberación Nacional, porque fue un proyecto bien de unidad nacional, ¿verdad? ¿Qué ha pasado con los movimientos de protestas? Si se han movido hacia dónde, si se han detenido las luchas sindicales, ¿qué ha pasado con los movimientos sindicales? ¿Verdad? Eso me parece que es interesante. Y otra cosa, la última, que tal vez me parece que es como el tema ambiental, ¿qué ha pasado con los nuevos movimientos ambientales? ¿Qué cosas nuevas tienen? Ya ustedes decían algunas cosas de que lo institucional como que no está procesando, ¿verdad? Pero digamos, si recordemos que este país ha logrado luchas importantes, digamos, la cuestión de la minería es una lucha muy importante en Costa Rica, ¿verdad? Y si el movimiento ambiental actual viene a menos, o si ha cambiado y cómo ha cambiado, ¿verdad? En las características históricas del país, ¿verdad? Entonces, esas eran mis consultas. Bueno, muchas gracias por las consultas, muy pertinentes todas. Empiezo agrupando un poco las dos primeras en torno a la fuente periodística como tal. Efectivamente, ¿verdad? Toda fuente, ¿verdad?, va a tener limitaciones, y en ese sentido
es que un primer esfuerzo que se realiza como para tratar de minimizar ese universo, digamos, de protestas que no quedan registradas en la prensa, es ampliar el universo de fuentes periodísticas que procesamos. Inicialmente, cuando el proyecto empezó, todas eran fuentes periodísticas nacionales, eran La Nación, La Extra, creo que El Semanario, y posteriormente, a partir de esa necesidad, ¿verdad?, de tener conciencia de que hay todo un universo de protestas en las regiones del país que no se están registrando en esos medios, es que decidimos hacer una exploración de medios de prensa regionales que puedan cumplir con las características, ¿verdad?, de tener periodicidad cotidiana, criterio de búsqueda cronológico, para incluirles y tratar de captar, ¿verdad?, ese universo de protestas que no estaban quedando registradas en los medios nacionales. Y sí, ¿verdad?, sí hacemos como este esfuerzo cada cierto tiempo, normalmente cada año, ¿verdad?, de tratar de ubicar estos medios de prensa que surgen a veces coyunturalmente en las provincias, para si vemos que cumplen con estos criterios, incorporarlos a las fuentes que revisamos. De momento no hemos logrado ubicar, por ejemplo, medios de prensa digitales en la provincia de Punta Arenas con este carácter noticioso. Hicimos un esfuerzo hace un par de años para ubicar medios de la zona sur, pero nos ha sido, digamos, difícil, ¿verdad?, encontrar esas fuentes, y también un poco la solicitud, ¿verdad?, de que si conocen medios, digamos, que puedan ser interesantes para incorporar a este monitoreo, medios regionales, por supuesto nos lo pueden hacer llegar para considerarlo como equipo de investigación, y ojalá poder incorporarlo para poder mapear un poco lo que está sucediendo en ciertas regiones del país, que precisamente cuando fue la coyuntura de protestas de octubre del 2020, que no sé si se recordarán, ¿verdad?, esas 2 semanas que tuvimos una gran explosión social de bloqueos en todo el país, nos dimos cuenta que precisamente la mayor parte de esas acciones colectivas más transgresoras estaban ubicadas en el Pacífico Sur, en el Caribe y en la zona norte. Entonces fue un poco también a partir de esa coyuntura que nos surgió la necesidad de empezar a ubicar con más detalle qué es lo que está sucediendo en esas 3 regiones particular del país. A partir de esa exploración fue que logramos incorporar San Carlos Digital y el Norte Hoy, que digamos los encontramos y hasta hoy en día siguen funcionando. No logramos ubicar periódicos de la zona sur y incorporamos La Voz de Guanacaste. Entonces sí, es como ese esfuerzo. También en algún momento en el Instituto de Investigaciones Sociales, precisamente, nuevamente partiendo de que la prensa nos permite identificar cosas, pero tiene limitaciones, se desarrolló un proyecto hermano de protestas, que era el Observatorio Comunitario de Acciones Colectivas, el OCAC. El OCAC lo que monitoreaba eran redes sociales, principalmente Facebook. Y el OCAC también desarrollaba experiencias, por ejemplo, de talleres con comunidades, para que las mismas comunidades pudieran, a partir de criterios metodológicos, empezar a hacer también el registro de las acciones colectivas que transcurrían en su comunidad, que esos han sido como esfuerzos metodológicos para tratar de ampliar, ¿verdad?, el universo de fuentes para registrar como esas protestas que del todo no están quedando registradas en los medios de prensa. El OCAC estuvo vigente creo que durante 2 o 3 años y pues es un pendiente precisamente poder volver a conformar un equipo de investigación que pueda ampliar ese universo de fuentes. Como equipo, de hecho, lo intentamos monitorear prensa y redes sociales a la vez y realmente se nos salió un poco de las manos, ¿verdad?, la cantidad de trabajo que implicaba. Además que las redes sociales no necesariamente, digamos, los perfiles tienen como ese criterio de constancia, ¿verdad? Hay perfiles que publican una vez por semana, una vez al mes, hay otros más activos, de sí, una vez por día. Entonces nos introducía como, había que darle, digamos, un tratamiento metodológico muy particular
y es parte, sí, de los esfuerzos que se han hecho como para tratar de ubicar, ¿verdad?, ese universo de protestas, sí, que no están siendo cubiertas por, en algunos casos, ¿verdad?, por limitaciones de los mismos medios, en algunos casos por sesgos ideológicos, y hay que decir que uno de los medios de prensa que también más nos ha ayudado para ubicar esas protestas que no estaban quedando registradas en otros medios más tradicionales ha sido Surcos Digital, que Surcos Digital es un esfuerzo de prensa independiente, ciudadana, que además Surcos Digital realiza por su parte un monitoreo de redes sociales y entonces capta mucho de lo que está por lo menos transcurriendo a través de Facebook, y eso nos permite como suplir un poco esa falta de capacidad que tuvimos de también abarcar, ¿verdad?, el monitoreo de redes, y sí, agradecer también ese trabajo tan importante que hace Surcos. Bueno, además de esto que está mencionando Sofía, hay otros proyectos en la universidad que tienen también sistemas de análisis de protestas. Por ejemplo, está Kioscos Socioambientales, que ellos tienen una base del agua y que utilizan otros criterios de búsqueda de las noticias y de las acciones colectivas. Entonces, una podría pensar de que tal vez a protestas no sea posible, digamos, por la cantidad de recurso humano, hacer como un monitoreo total de la protesta, porque tendríamos, ¿verdad?, que tener más personas, pero como que hay otros proyectos que pueden complementar y que pueden, digamos, como dar mayor información al respecto. Ahora, respecto a la matriz teórica que se utiliza, digamos, y desde la cual se ha trabajado toda la guía de codificación es a partir del análisis de eventos de protesta, que es una metodología sociológica, lo cual es gracioso porque aquí no habemos sociólogos ni sociólogas, pero eso es otro tema. Esto del criterio teórico para incluir protestas pro vida, que estaba preguntando usted, las incluimos las protestas a favor de Rodrigo Chávez, a favor de, digamos, o en contra del aborto. También incluimos las protestas vinculadas a grupos empresariales, ¿verdad? Porque lo que partimos es que el criterio es que los grupos sean autoorganizados, ¿verdad? Que si a una le parece o no esa protesta, son otros 100 pesos, digamos. Pero los incluimos y una podría, o sea, tendría el chance incluso de analizar esa parte de la base donde hay protestas como de carácter más conservador. Ajá, y tenemos una etiqueta de conservadurismo. Conservadores. Ok, entonces, sí. Y respecto a la promulgación de la ley antihuelgas y qué implica esto para la protesta social, digamos, no hemos hecho un análisis totalmente detallado, pero una podría decir que esto hace que la protesta se vuelque a ser más institucional, ¿verdad? Yo también diría que además de que la protesta se vuelve más institucional, ¿qué implica, verdad? La institucionalización de la protesta implica de que las personas van a requerir como conocimientos técnicos para poder hacer un comunicado, para poder poner un recurso de amparo. O sea, no es cualquier ciudadano o ciudadana sin ninguna clase de conocimiento que va a hacer esa clase de protestas. Entonces se tecnifica más la protesta y una podría decir que, bueno, la protesta tecnificada se vuelve más excluyente también, ¿verdad? Eso es como uno de los efectos. Y una también podría pensar de que se criminaliza más la protesta no institucionalizada, porque es como la que, ¿verdad? Los bloqueos en este país son como de las acciones colectivas como peor vistas, ¿verdad? Porque la libertad de tránsito es como uno de los bienes más preciados que tiene la sociedad costarricense, aparentemente. Entonces, sí, la criminalización de las acciones no institucionalizadas pareciera que es como uno de los efectos que tiene esta ley. No sé qué piensan ustedes. Tal vez para abonar a eso, una de las cosas que ha desarrollado, digamos, esta ley es que la palabra huelga empieza a desaparecer en el uso cotidiano y en los mismos sindicatos, digamos. Es una palabra que precisamente como está criminalizada, como es ilegal y como hay un procedimiento
o sea, no es ilegal, pero el proceso es un trámite muy largo, digamos, para lograr declarar una huelga ilegal, lo que la hace casi que imposible para cualquier organización realmente hacerla bajo esa vía, y es un mecanismo que se ha utilizado en muchos países para básicamente hacer o imposibilitar, digamos, que se desarrolle una huelga. Entonces la palabra incluso se está dejando de usar en muchas organizaciones precisamente porque se criminaliza, digamos, como su uso. Entonces se han tenido que estar pensando en otro tipo de medios y de acciones para lograr reivindicar derechos, etcétera. Y otra cosa vinculada con las cosas que definitivamente este proyecto no puede registrar por la metodología que se utiliza, tiene que ver con la memoria. Y eso es algo que algunos colegas y en el instituto han logrado desarrollar. Por ejemplo, una compañera precisamente trabajó con personas afectadas por el Nemagón hace algunos años y recuperó esa historia precisamente entrevistando a la gente, visitando las comunidades, utilizó también la literatura, que siempre ha sido un recurso súper valioso para posicionar esos temas. Y en Costa Rica tenemos muchas novelas, digamos, cuentos, poesía, que precisamente trabajan sobre esas cosas que han quedado invisibilizadas o que pocas veces conversamos en los programas de educación cívica o más, digamos, oficiales de la educación pública. Entonces, realmente la literatura siempre ha sido y sigue siendo, digamos, un medio bastante valioso. Y sobre el movimiento ambiental, yo no diría que el movimiento ambiental en sí mismo esté en una situación de retirada, digamos, me parece que no, sigue siendo uno de los más activos en el país, tal vez uno de las organizaciones que ha estado como más presentes de hace años es la Federación Ecologista Costarricense, ¿verdad?, que se mantiene también, que agrupa a distintas organizaciones de distinto tipo, y el Frente Ecocipreses, por ejemplo, que ha mantenido también la reflexión sobre el uso de agroquímicos y la contaminación en varias zonas de Cartago, y son temas tan cotidianos como que cada vez que abrimos el tumo nos estamos envenenando en la mayoría de nuestro país, porque somos el país que consume más agroquímicos per cápita de América Latina y del mundo, a pesar de ser un país pequeño. Entonces, cada vez que nos comemos una lechuga, un tomate, o que estamos tomando agua y pensamos que es algo muy saludable y que debería hacerlo, en realidad nos estamos tomando un poquito de veneno, y eso es un problema bastante grave de salud pública, y que hay organizaciones que se han mantenido toda la vida precisamente reflexionando y posicionando ese tema. Y el último tiene que ver con algo que se preguntaba ahora, que tiene que ver con el Nemagón, y es que a pesar de que el Nemagón se prohibió, por ejemplo, cualquier persona que venga de alguna comunidad cerca de una plantación bananera o piñera podrá tener la experiencia de ver avionetas fumigando cerca de colegios, de escuelas, de comunidades, de plazas de fútbol, de iglesias, etcétera, y eso es algo que permanece en el país y que no se ha logrado, digamos, regular del todo, y que lamentablemente nos sigue conectando con esas historias de contaminación ambiental que vienen desde hace bastantes años. Y por último, entonces eso, recomendarles que se acerquen también como a otros proyectos, y en la U creo que la acción social ha sido siempre una vía posible, digamos, y bastante importante para entrar en contacto con comunidades, con personas, y recuperar algunas de estas memorias y estas historias que lamentablemente en la prensa no se registran, porque otra particularidad de nuestro país es que no tenemos medios independientes. Fuera del semanario Universidad y de Surcos, digamos que sería tal vez el único caso que se mantiene, no tenemos prensa independiente, no tenemos radios comunitarias, y las organizaciones sociales y los movimientos sociales difícilmente tienen un medio de comunicación, una revista, etcétera, que se pueda mantener como si lo existen en otros países de América Latina. Entonces eso es una reflexión muy importante, porque finalmente podemos captar la información que la prensa empresarial y comercial procesa, y sabemos que en ese proceso hay muchas cosas que se olvidan y que no se cuentan. Y solo para darles un ejemplo, lo hemos notado, por ejemplo, en la revisión del diario Extra, que cambió de dueños, ¿verdad? El conglomerado empresarial se vendió y lo compró otro grupo, y el diario Extra era
a pesar de todo, uno de los medios que más acciones colectivas en las zonas rurales registraba, porque tiene un sistema de bastante amplio, digamos, como de cobertura territorial. Y ahora que cambió de manos, nos hemos dado cuenta que lo que registramos de la extra es poquísimo, sino casi nada. Entonces, en ese cambio de modelo también de gestión, probablemente también hubo una intención de qué tipo de información cubrir y qué tipo no, y lastimosamente, lo que antes con la extra lográbamos capturar, digamos, como de cosas que pasaban en comunidades rurales, sobre todo, ya no lo hemos podido volver a hacer. Entonces, eso nos habla también de la óptica que pueden tener los medios de comunicación. Muchas gracias. Bueno, yo quería tal vez hablar un poco de la pregunta que hizo sobre tal vez el apaciguamiento de los movimientos ecologistas y hablar un poco de la criminalización, digamos, de las amenazas, que fue algo que olvidé mencionar en mi parte, que efectivamente ha sucedido, digamos, con las personas activistas en esta zona, activamente han recibido amenazas y bueno, directamente ya eso hace que las acciones colectivas en general, no necesariamente solo las que son como más, digamos, marchas, huelgas, tomas, etcétera, se vean como algo peligroso, sino que en general el participar en esta clase de movimientos, grupos, se vuelve muy algo que la gente ve y dice como, uy, mejor no me acerco ahí. Y especialmente con el tema de la vigilancia, que era, bueno, lo que mencionaban en la conferencia de prensa que les mencioné. Claramente eso requiere, ¿verdad?, de un esfuerzo en el que las comunidades se organicen, tienen que estar pendientes, tienen que invertir tiempo para estar ahí. Y además de la situación económica del país, es verdad que todo está bastante encarecido. Creo que es una de las limitaciones, ¿verdad? Porque mantener la vigilancia en estas zonas es complejo y además inseguro si no se tienen suficientes recursos. Y es algo que también se ve no solo en el caso de Gandoca, sino, por ejemplo, en el humedal de Coris, que también es como una temática que pocas veces se ha hablado. Y yo, bueno, en una actividad que hizo la municipalidad fui y una de las personas me comentaba que ellos y ellas se organizaban de vez en cuando para ir a vigilar el humedal, ¿verdad? Porque se acostumbra a que haya caza de aves, pero que, de nuevo, nos recibían amenazas y era muy poca gente. Entonces, en general, creo que todo esto va, ¿verdad?, permeando ciertas imaginario de que los movimientos ecologistas pueden generarle, digamos, a las personas cierta peligrosidad, digamos, porque claramente al enfrentarse a, qué sé yo, conglomerados empresariales, bueno, en el caso de Gandoca, a gente muy poderosa, digamos, que muy posiblemente fueron quienes promovieron el proyecto de ley en primer lugar para poder desarrollar sus hoteles y llenarse las bolsas de dinero, genera, ¿verdad?, ahí cierto alejamiento y es algo que realmente el Estado no se ha preocupado por realmente el derecho a protesta. Por ejemplo, para muestra un botón, ¿verdad?, el acuerdo de Escazú, que era para el acceso a la justicia, ¿verdad?, a la información, la protección de personas activistas, especialmente del movimiento ecologista. Y es algo que yo siento que aquí en Costa Rica está como muy decallado, como nunca se habla de las amenazas, siempre vemos otros ejemplos, como qué sé yo, una de las más sonadas, Berta Cáceres, ¿verdad?, en Honduras, pero nunca volvemos a ver lo que ha sucedido aquí en Costa Rica, ¿verdad? De hecho, un dato curioso de Gandoca Manzanillo, que mientras hacía, digamos, la recopilación, leí que el refugio de hecho llevaba el nombre de Jairo Mora, o sea, como Refugio Nacional Mixto de Vida Silvestre, Gandoca Manzanillo, Jairo Mora, pero solo lo encontré mencionado en una noticia y al final en realidad no utilicé ese medio y yo dije como, qué raro, esto no me parece como que esté ya institucionalizado, digamos, ¿será real? Y pues también me hace pensar, ¿verdad?, que de cierta manera
es algo que se ha ocultado. En el caso de Jairo, pues lastimosamente él falleció, fue asesinado por defender huevos de tortuga en Moín, si no me equivoco, en Limón. Y es algo de lo que realmente nunca se habla. Y sí. Bueno, de parte de la cátedra Enrique Macaya Langman, le damos un sincero agradecimiento a todas las personas que nos han acompañado esta mañana, a las personas invitadas por compartir con nosotros este invaluable aporte y conocimiento. También queremos agradecer a los seminarios participativos, teorías políticas y participación ciudadana, y humanismo, alteridad y ambiente, que han estado acá presentes y han sido los que han pues coordinado con las personas invitadas, ¿verdad? Particularmente a María José, que fue la que nos estableció la coordinación. Entonces, muchísimas gracias a todas y a todos por estar acá. Creo que ha sido una actividad de verdad muy, muy provechosa, que espero que tenga frutos en la formación humanística de todos y todos ustedes. Al público presente y que nos sigue de manera virtual, les agradecemos por honrarnos por su presencia y esta mañana, y muchísimas gracias y muy buenos días.